Es muy triste que apenas 4 años después de que se cayera el techo de una biblioteca infantil, biblioteca donde hay niños y niñas, se haya tenido que clausurar el mismo edificio municipal. Edificio cuya titularidad y cuyo mantenimiento es exclusivamente del Ayuntamiento de Almendralejo. Miren ustedes, yo sé que me van a tachar de alarmista, porque es lo que toca, como el Partido Popular de Almendralejo y su alcalde particularmente son muy previsibles, yo ya sé lo que van a decir. Sin embargo, a mí me da miedo lo que ha ocurrido, y me da miedo que salga un alcalde a dar una rueda de prensa diciendo que la culpa es de una obra que hizo la Junta hace más de 20 años, cuando él es ahora mismo alcalde de la ciudad y él es el que tiene que velar por el buen funcionamiento y la buena conservación de los edificios municipales. Mire usted, no el que hizo la obra hace 20 y tantos años, que yo no soy técnico, no como él. Yo no me voy a poner a decir si está bien o mal hecha la obra. Ahora, eso sí, sí le exijo una explicación pública, porque ha podido ocurrir una desgracia, porque esa viga se ha roto. ¿Y si se rompe y cede el techo y cae encima de alguien? ¿No aprendimos la lección hace 4 años? Cuando se nos desplomó un techo, repito, de una guardería, perdón, de una biblioteca infantil, que afortunadamente fue un fin de semana y no hubo daños materiales, pero que aquí podíamos estar hablando de una verdadera tragedia. Y usted, que es el máximo responsable de lo que ocurre en esta ciudad, se permite el lujo 4 años después de no haber realizado un mantenimiento adecuado a esa instalación, de no haber testeado una vez que se le cae un techo, de no haber hecho un estudio pericial adecuado y venir 4 años después a decirnos que la culpa la tiene la Junta que hizo la obra hace 20 años, nos parece que esto no es serio y que Almendralejo no se merece semejante personaje. Lo digo sinceramente, que aquí se nos ha podido pasar algo muy grave. Y ahora nos dice que sí, que ahora, después de que se ha vuelto a caer otra vez algo más, ahora sí van a hacer un estudio pericial, sí van a mandar a un laboratorio a tomar muestras y hacer los estudios. Pues mire usted, llega usted tarde y mal. Repito, tarde y mal. Y deje de echarle la culpa a quien hizo o dejó de hacer la obra. Que la responsabilidad y el mantenimiento de los edificios de titularidad municipal es del Ayuntamiento. ¿Se acuerdan ustedes lo que pasó en el pleno pasado cuando yo les dije, ustedes han pedido la titularidad del teatro Carolina Coronado, que ya les aviso que la Junta lo va a ceder, se lo digo ya desde ahora mismo, que me consta que va a ser cedido al Ayuntamiento? Y le dije, ustedes van a ser los responsables del teatro. Y me dijeron, hombre, es que el techo de la biblioteca cuando se cayó, la Junta nos ayudó a restaurarlo. Sí, muy bien, pero el mantenimiento va a ser de ustedes. ¿Comprenden ustedes cuál era el temor del Grupo Municipal Socialista? Es que si el mantenimiento es de usted, el mantenimiento es de usted. Y no hay que ir a buscar peritajes cuando se nos caen los techos. Que los techos se pueden caer encima de las personas y matar a mucha gente. Afortunadamente, otra vez ha cedido un lunes. Se rompió el fin de semana. Bienvenido sea. Pero yo es que en las casualidades no creo tantas veces. Es triste que nuestro ayuntamiento, en lugar de encargarse de mantener los edificios de titularidad municipal, de testearlos, de chequearlos y de hacer los correspondientes informes, y en lugar de revisar si las licencias de uso y actividad que otorga cumplen o no cumplen para lo que fueron concedidas, tenga que echarle la culpa a la Junta de Extremadura.